En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con una alegría volver a estar juntos después de tanto tiempo, y nos toca el quinto domingo después de Pascua. Y en el Evangelio de este domingo encontramos que Jesucristo habla del Padre, entonces nos da la oportunidad de hablar del Padre. Particularmente este versículo me llamó a mí la atención para poder dedicarme a hacer este sermón. Vosotros me habéis amado y habéis creído que yo vine de Dios, dice Jesús. Salí del Padre y vine al mundo, y otra vez dejo el mundo y retorno al Padre, que es el lugar donde Jesucristo se encuentra actualmente, junto al Padre en el cielo. Eso ya lo vamos a ver. De hecho, el próximo jueves es la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sube al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces, ahora volviendo a la tierra, ¿quién es ese Padre? ¿De dónde salió Jesucristo y hacia dónde retornó después de que dejó el mundo? ¿Quién es ese Padre a quien Él llamó mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios? ¿Sería la Santísima Trinidad? ¿El Padre sería la Santísima Trinidad? Habría que decir entonces que Jesús es hijo de la Santísima Trinidad. Esta pregunta retórica se dice porque fue exactamente una herejía que hubo de dos padres, y que refutó claramente San Alfonso María de Ligorio. La herejía decía que Jesucristo era hijo de la Santísima Trinidad. No, Jesucristo es hijo del Padre. En un excelente trabajo de Monseñor Straubinger, que se llama El Padre Celestial en el Cielo, que es bastante largo, yo tomo algunas cosas de ese trabajo ahora en este sermón, Monseñor explica que el mal de esta herejía, de haber dicho que Jesucristo es hijo de la Santísima Trinidad, viene de ignorar el Evangelio. Pues cualquiera que lo ha leído, aunque sea una sola vez, no puede dejar de admirar la insistencia de Jesús en hablar de su Padre, del Padre que lo envió, es decir, de esa primera persona, cuya gloria es para Cristo una obsesión constante. Constantemente Jesús está pensando en la gloria del Padre. Por lo tanto, es claro que Jesús en los Evangelios habla de la distinción de personas. De ahí que define los tiempos mesiánicos como aquellos en que se va a adorar el Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre quiere. El Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos tiempos mesiánicos, cosa que todavía no estamos viendo. No hay adoradores en espíritu y en verdad del Padre. Quienes dicen decir que adoran a Dios, pero no adoran al verdadero Dios, es decir, al Padre, sino adoran a una creación de la mente, a una creación que ellos han hecho de Dios. Ellos piensan que Dios es así y así lo adoran. A esta divina persona del Padre, cuya gloria es la preocupación de Jesús, se dirige Él en su oración sacerdotal para darle cuenta de que ha cumplido su voluntad, manifestando a los hombres su nombre de Padre. Esa era la misión de Jesucristo, manifestar al Padre. Y concluye insistiendo en que nos hará conocer más y más a ese Padre, que nos ama a nosotros como a Él lo amó. A Él se dirige Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en las últimas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Él se refiere la sentencia que oiremos de Jesús cuando venga como juez de las naciones: Venid benditos de mi Padre. A Él reverencia el mismo Verbo encarnado, es decir, Jesús,
cuando dice, mi Padre es mayor que yo, lo cual se explica perfectamente, pues si la segunda persona tiene la plenitud de la divinidad, porque Jesucristo es Dios, tiene la plenitud de la divinidad, lo mismo que la primera, el Padre, siempre será cierto que Jesucristo la recibe de la primera persona. La plenitud de la divinidad la recibe del Padre, así como el Espíritu Santo recibe del Padre y del Hijo la plenitud de la divinidad, y por eso son Dios. En tanto que el Padre, que la comunica, no la recibe de nadie. Por eso Jesucristo dice, mi Padre es mayor que yo. Y de ahí que Jesús, aunque Dios le puso todas las cosas en su mano, según leemos en el Evangelio de San Juan, y no le comunicó su espíritu con escasa medida, y le dio el tener la vida en sí mismo, mantiene siempre esa devoción por la persona del Padre, como lo hace todo buen hijo, aunque sea adulto y tan rico y poderoso como su Padre. Y esa devoción y amor y celo por la gloria de su Padre es lo que llena su vida entera. Así es la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Desde que a los 12 años se queda en el templo, aún a trueque de dejar a su madre en la angustia, para estar en las cosas de su Padre. Desde entonces, y sin perjuicio de dejar perfectamente definida la propia divinidad del Hijo, lo sabemos porque dice, mi Padre y yo somos uno, la misma divinidad, y además por el misterio de la circunmincesión, que significa que mi Padre es en mí y yo soy en mi Padre, uno en el otro y el otro en el uno. Jesús va ahondando ese concepto de Padre y lo llama siempre Dios por antonomasia. Jesús vino pues a revelarnos el nombre del Padre, es decir, la primera persona, cuyo conocimiento es por consiguiente fundamental en la doctrina católica. Si no hubiera venido Jesús, no podríamos conocer al Padre, no podríamos conocer a Dios. Y de tal manera nos quiere llevar a ese conocimiento y amor de la primera persona que dice claramente, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Esto lo dice porque Él, Jesús, resplandor de la gloria del Padre y figura de su sustancia, es el espejo purísimo en cuya faz vemos reflejarse las mismas perfecciones del Padre. Y también porque el Divino Hijo habló tanto de su Padre, tanto lo alabó, tanto se humilló, como nos comenta San Pablo, para darle al Padre toda la gloria, tanto insistió en que Él era enviado del Padre y que nada hacía sin el Padre, que realmente es imposible conocer, por poco que fuera, a semejante fiel enviado a Jesús, sin conocer a aquella primera persona que lo envió y a quien Él tanto se empeñó por dar a conocer a los hombres. No conocer al Padre de Jesús es, pues, el mayor desaire que se le podría hacer a Jesús, la mayor prueba de no haber prestado atención a sus palabras, sobre todo al Evangelio de San Juan, que es donde él más habla del Padre. Y así lo dice el evangelista Juan en una de sus epístolas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Perdón, esto se lee en San Lucas. Y en San Juan, nadie viene al Padre sino por mí. Y esta doctrina está así verdaderamente revelada en San Juan en una de sus epístolas. Nos dice que nos ha dado a conocer en su Evangelio, en el Evangelio de San Juan, la vida que estaba en el Padre y vino a nosotros.
para que vuestra unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo es precisamente quien nos lleva al conocimiento y al amor del Padre y del Hijo, pues Él es el amor que une a ambos en la misma esencia. Pero no es la esencia divina distinta de las tres personas lo que se adora, sino las personas, y esto debemos entenderlo muy bien. No adoramos una esencia divina, sino que adoramos a las personas, a las distintas personas de la Santísima Trinidad. Así lo define una importantísima decisión del Cuarto Concilio de Letrán, para prevenirnos de que la divinidad no existe, sino en las personas y en cada una de ellas, y que por lo tanto hemos de adorar y glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No existe la divinidad, por así decir, sola a quien adoramos, sino que existe en las personas. Pretender adorar a un Dios que no fuese el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, sería, declara este concilio de Letrán, introducir como una cuaternidad, como si la esencia divina fuera una persona también, una cuarta persona, atribuyéndole personalidad a esa esencia divina. Y esto es ciertamente un error, una herejía. La divinidad entonces existe en las personas. El que mantiene lo contrario tiene un vago concepto deísta cuando dicen Dios o el Señor o nuestro Señor o Dios nuestro. Todas expresiones como que no se llegan a distinguir las personas, sin saber si hablan a Cristo o si hablan del Padre o al Padre, o cuando oran sin saber a quién se están dirigiendo, si a Jesucristo, si al Espíritu Santo, si al Padre. Esto los católicos debemos tenerlo bien en claro. ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Al Padre? ¿Me estoy dirigiendo al Hijo o al Espíritu Santo? En conclusión, podemos recordar la gravedad que atribuía a esto San Cirilo de Jerusalén al decir que el anticristo es la apostasía, es decir, la desviación de la verdadera fe, y consiste entonces en abandonar la verdadera fe, confundiendo el Padre con el Hijo. Esta va a ser y es actualmente la tarea de la demolición del catolicismo, que no va a suceder ciertamente, pero se pretende lograr esa confusión, y nosotros debemos defender esa confusión, al contrario, distinguiendo las personas. El máximo peligro hoy es, sin duda, la falsificación de la Iglesia Católica, convirtiéndola en la falsa religión moderna del Vaticano II, que es religión del ecumenismo, que es mezcla de todas las religiones actualmente, que es instrumento del anticristo, que es instrumento del gobierno mundial, es en definitiva confusión. Hacer creer que todas las religiones adoran al mismo Dios, como dice el Vaticano II, por ejemplo, dicen los musulmanes tienen el mismo Dios que nosotros, eso no es verdad, es falso. Y para lograr esto se creó en el catolicismo esa confusión entre las personas divinas, diciendo que Cristo no es Dios, y lo siguen manteniendo, sino que es un puro hombre que vino de Dios, pero hombre nada más, o un gran profeta, a la manera protestante. Siempre los protestantes han dicho esto, que no es Dios. Luego, si Jesucristo no es Dios, no habría ninguna razón para admitirlo como Dios. Luego, si Cristo no es Dios, que vino a mostrarnos a la persona del Padre, tampoco habría por qué admitir la Santísima Trinidad.
y su única religión, el catolicismo. En la nueva religión que se está gestando y que ya está funcionando, la única religión que queda excluida es precisamente la verdadera, el catolicismo, y es la única religión que salva. Pueden hacer toda una amalgama de religiones, pero ninguna salva. Y por eso para un católico fiel, vuelvo a insistir, existe la necesidad imperiosa de saber distinguir las personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque así de esa manera estamos proclamando la Santísima Trinidad, que conforma su única religión, el catolicismo. La misma inefabilidad del misterio, la imposibilidad de comprender el misterio de la Santísima Trinidad, actúa como garantía del verdadero Dios y también de la verdadera religión. Entre todas las formas de religión y entre todas las formas y conceptos falsos de Dios que se presentan en el mundo. No en vano vino Jesús a mostrarnos al Padre, por eso me llamó la atención este versículo del Evangelio de hoy, como dije al principio. Salí del Padre y vine al mundo a mostrarlo, para decirles precisamente que yo soy Dios, porque salí del Padre, y también para mostrarles al Padre como una persona distinta. Otra vez dejo al mundo y retorno al Padre, que eso después lo veremos con mayor claridad en el misterio de la Ascensión. De ahí, para luego regresar, cuando suceda la parusía, vendrá desde la derecha de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.